Consejo de Participación aprobó la creación de una veeduría para vigilar y fiscalizar los decretos ley que el presidente de la República envíe a la Corte Constitucional. Samantha. ¿Qué tal, Alejandra? Hubo oposición en el Pleno porque consideran que interfieren en competencias de otros organismos. El Consejo de Participación pone la mira en los decretos ley que el presidente de la República, Guillermo Lasso, envía a la Corte Constitucional. Aunque no hubo un pedido ciudadano, por iniciativa propia el Pleno aprobó la creación de una veeduría que vigile y fiscalice los documentos. La consejera Michelle Calvache se opuso. Considera que no pueden intervenir en potestades que la Constitución otorga solo a la Corte. El artículo 148 es claro acerca de la competencia que tiene exclusiva la Corte Constitucional. Al ser el decreto enviado a la Corte Constitucional, el mismo se vuelve un tema jurisdiccional, por lo cual una veeduría ciudadana sería tan absurdo. El presidente del Consejo, Allen Berbera, defiende la decisión. No existe ninguna injerencia porque finalmente la Constitución establece que el pueblo tiene la capacidad de fiscalizar. Fiscalización es un tema también que es obviamente por parte de la función legislativa. Nosotros como función de transparencia no tenemos esa competencia. Vera dice que dependiendo del resultado de la veeduría decidirán las acciones a tomar. Contemplan, por ejemplo, enviar los informes a la Contraloría o a la Fiscalía. La mayoría que tomó la decisión se conformó con 5 de 7 votos. Del otro lado, además de Michelle Calvache, estuvo en desacuerdo el consejero Andrés Fantoni. La Corte es el máximo organismo de control constitucional y en este caso la propia Constitución en el artículo 148 le otorgó solo a ella la facultad de emitir dictámenes favorables o no sobre los decretos ley. Lenin Artieda está listo para las entrevistas hoy en Contacto Directo. Lenin. Y en nuestros estudios, el doctor Jorge Alvear, ex vocal y presidente también de una de las salas del ex Tribunal Constitucional. Lenin, los decretos son de urgencia y la Corte no deberá demorarse, pero ahora aparece la mayoría del Consejo de Participación cuando ha dejado de funcionar la mayoría de la Asamblea. Fernando, Samantha, buen día. Con el doctor Alvear vamos a revisar efectivamente los tiempos de la Corte, los tiempos que se tienen que aplicar para que surte efecto este carácter de urgencia que tienen los decretos ley. Y también vamos a revisar qué valor jurídico tendrían las veedurías que propone el Consejo de Participación Ciudadana. Doctor Alvear, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, sí. Doctor, vamos por partes y en orden. ¿Cómo debemos esperar los ciudadanos que la Corte Constitucional resuelva esos vacíos de la ley que no hacen mención al modo ni a las velocidades con las que se debe dar trámite a los decretos de ley que expide el presidente de la República cuando aplica la muerte cruzada? Mire, don Lenín, el problema es que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no previó un trámite específico para este tipo de decretos ley que está en la Constitución y autoriza al presidente de la República a remitir a la Corte para su dictamen previo. Por lo tanto, la Corte, en base a atribuciones implícitas, que en mi opinión las tiene, podría muy bien proveerse de reglas que permitan atender esta obligación que tiene de tramitar en forma urgente, porque de otra manera no podría cumplirse con la necesidad de esa celeridad que impone la Constitución para tramitar este tipo de decretos leyes. Doctor, el estricto control de constitucionalidad que debe desarrollar la Corte Constitucional, ¿la aplica únicamente para la forma o también debe ir al fondo de los decretos que remite el Ejecutivo? Buen punto el que usted ha señalado. En mi opinión, el dictamen solo debería limitarse a la forma y a un vistazo previo general si de alguna manera se puede afectar los derechos humanos de los ciudadanos, porque la forma de objetar el fondo de una norma es por la vía de la acción de inconstitucionalidad. Así es que eso tendría que ocurrir a posteriori cuando el decreto ley esté en vigencia. Al no existir régimen ordinario por la ausencia de la Asamblea Nacional, la urgencia debería calificar de plano. ¿Sobre qué entonces
va el pronunciamiento de la Corte? Le decía que las reglas que tienen que instrumentar en esta fase, en vista del vacío de la ley, es precisamente priorizar la celeridad. Porque de otra manera no tendría sentido denominar a un decreto ley económica de urgencia si no se lo atiende con esa prioridad, ¿no? Y al no existir asamblea, pues califica de plano como urgente. O sea, eso es un aspecto que no debe revisar la Corte, sino más bien si trata sobre temas de carácter económico. Efectivamente. Y en el tema de carácter económico tampoco hay mucho que, digamos, escudriñar, porque la Constitución está imbricada, relacionada en muchos aspectos del quehacer nacional. Y la economía, por ende, la economía está atada al tema de salud, al tema de trabajo, a las finanzas públicas, al trabajo de los jóvenes, al trabajo de los adultos mayores. ¿Usted cree entonces que una reforma laboral sí podría calificar como un tema de urgencia económica? Mire, desde el punto de vista constitucional, sí. Que sea oportuno en este momento hacerlo, eso es un análisis político. Que no debería ser la Corte. Que no debería ser la Corte en este momento, efectivamente, así es. Ahora, la Corte sí deberá establecerse a sí misma límites para no convertirse precisamente en colegisladora, porque esas no son sus funciones. Así es, efectivamente, usted lo ha señalado. El presidente de la República es el colegislador de un órgano que tiene una atribución de legislar, que es la Asamblea, que en ausencia, la Constitución, pues, está facilitando esa atribución del presidente de la República para que no se paralice el Estado, porque el Estado necesita de leyes, necesita de normativas para su quehacer, ¿no? Pero hay algunos constitucionalistas que señalan que al no existir asamblea, ese rol le corresponde a la Corte Constitucional. ¿Se equivocan? El rol de colegislador. Solamente cuando la Constitución establece que hay que emitir una ley y ni la Asamblea o el presidente lo hacen, la Corte, de una forma muy extraordinaria, muy puntual, muy, podríamos decir, única, podría llenar ese vacío, pero no tiene un rol de colegislador. Las atribuciones en el sector público están señaladas en la Constitución y en la ley. Y la Corte Constitucional tiene claramente establecido cuál es su rol, como lo tiene el presidente de la República, como lo tiene la Asamblea. ¿Por qué cree usted, doctor Alvear, que la Corte Constitucional se está demorando tanto en pronunciarse sobre el primer decreto ley, la reforma tributaria que remitió el Ejecutivo? Ya lleva 9 días en sus manos y la Corte no dice nada. Debo entender que se trata de este vacío que existe en el artículo 75 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que señala cuáles son las atribuciones de la Corte. Y ahí, desafortunadamente, los legisladores de la época y la Corte que antecedió a la actual, pues, no tuvieron el cuidado de llenar ese vacío, o pensaron que nunca se podría dar una disolución de la Asamblea y la necesidad de acudir a los decretos leyes. El Consejo de Participación Ciudadana ha aprobado la conformación de una veeduría para analizar cada uno de los decretos que se emitan en función del numeral 5 del artículo 61 de la Constitución, que señala que los ecuatorianos podrán fiscalizar los actos del poder público. ¿Es función, doctor, del Consejo crear estas veedurías sobre temas que son de análisis exclusivo de la Corte Constitucional? Mire, como le decía, los órganos del poder público tienen atribuciones y facultades establecidas en la Constitución y la ley. Y el Consejo de Participación Ciudadana, en efecto, puede conformar veedurías, pero con un objetivo que nada tiene que ver con la expedición de un decreto ley o con una normativa. Las veedurías están dirigidas a los concursos de méritos y oposición para nombrar autoridades, que le compete al al Consejo de Participación Ciudadana hacerlo, y para integrar sus propias comisiones y autoridades. ¿Hay una extralimitación de funciones? Hay una extralimitación de funciones, y de alguna manera, y con mucho sentido, los consejeros que se opusieron a esa resolución tienen, digamos,
razón al de señalar que habría una injerencia que no podría pasar más allá de una declaración pública, porque no pueden participar en el dictamen, en el desarrollo del dictamen de la Corte Constitucional. Efectivamente, dos consejeros, como veíamos en el reportaje que antecedió a esta entrevista, se opusieron a la creación de estas veedurías para observar los decretos ley en este régimen especial que vive el país. Ellos han señalado, tal como lo recordó el doctor Alvear, que es una injerencia sobre el máximo poder constitucional. ¿Qué efectos va a tener esto? Y me refiero a la eventual injerencia sobre actos que no les competen. Bueno, si llegase alguna comunicación a la Fiscalía, a la Procuraduría General a la Contraloría General del Estado, como se anuncia en el boletín, pues ahí se tendrá que archivar porque no tiene ningún efecto legal realmente ese tipo de veedurías o dictámenes o informes de esas veedurías. ¿Eso ningún valor jurídico? Absolutamente, absolutamente. Y entonces, ¿se podría vislumbrar, doctor, que esta acción del Consejo de Participación, esta conformación de veedurías, no tiene otra finalidad que, no sé, una de carácter político? Me temo que hay atrás de esto un direccionamiento para caldear el ánimo, para provocar dificultades al desarrollo de las actividades del Ejecutivo, ¿no? O sea, son las ganas de molestar. Si usted quiere decirlo así, de esa manera... Quisiera decirlo de otra manera, la verdad, pero sí, el horario no nos lo permite. Quiero acotar algo al respecto. No es que los decretos leyes, una vez que entran en vigencia, no están sujetos a un control. El control lo va a tener la Asamblea que luego se instale, que puede revisarlos, aprobarlos y revocarlos. Y no solo de la Asamblea, algún ciudadano que considere... Algún ciudadano, efectivamente, cualquier ciudadano, sin necesidad del apoyo o el patrocinio del Consejo de Participación Ciudadana, puede proponer una acción de inconstitucionalidad. Jorge Alvear, abogado constitucionalista. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Gracias a usted por su invitación. Un saludo a la audiencia.